Buenas tardes, hoy vamos a realizar, vamos a hacer la realización de este ejercicio, que lo que tenemos que hacer es una viga compuesta, está fabricada de concreto y reforzado por una franca de acero en la parte inferior. Tiene el área de sección transversal mostrada en la figura. Si la viga se somete a un momento flexionante negativo de 6 kilonewtons sobre metro, tenemos que determinar el esfuerzo normal en los puntos extremos, ¿no? De nuestra sección B y C, considerando que el acero es más rígido que el concreto por bastante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar este concreto en acero para tener solo una sección. Y en esta sección, ahí sí podemos calcular los esfuerzos normales de los puntos B y C. Entonces, primero tenemos que aplicar la teoría de transformación de materiales, que nos dice que N es igual al E del material más rígido, en este caso el acero, que sería 200 gigapascales, el material más rígido, y esto dividido para el material menos rígido. ¿Cuál es nuestro material más rígido? Como habíamos dicho, el acero, dividido para el hidrógeno sería igual a 200, y la plata dividido para el 21. Tenemos el resultado de N de 9,3023. Adimensional porque se eliminan los gigapascales. Ya teniendo nuestro factor, el n es nuestro factor de transformación, tenemos que nosotros despejar la fórmula. Nosotros también podemos decir que n es igual a la base, tener en cuenta que la altura no podemos cambiar, ya que esta altura es lo que no cambia en mi sección, ya que nosotros nos estamos moviendo, tenemos un momento respecto a un eje X. Entonces, esta altura no podemos cambiar. Si tuviéramos en el eje Y, podríamos cambiar, deberíamos cambiar la altura y no la base. Por esta relación es que nosotros solo cambiamos la base y no la altura, ya que nuestro giro en nuestro eje neutro va a ser alrededor del eje X. Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos la base igualmente del elemento más rígido, en este caso el acero, sobre la base del elemento menor, del concreto. Y nosotros al momento de transformar vamos a sacar la nueva base de nuestro elemento transformar. Nuestro elemento transformar es el concreto. Entonces vamos a despejar esta fórmula. Si esto está dividiendo, me pasa a multiplicar. Entonces la base del concreto, pero por ahora cero, transformado a cero, por, esto está dividiendo, pasa a multiplicar n por, y esto va a ser igual a la base del cero. Pero nosotros ya tenemos aquí transformado a cero, no podemos tener a cero a cero. Entonces aquí vamos a tener la base del concreto original. Y así nos quedaría en esta forma. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La base del concreto transformado en cero. Y esto va a ser igual a que esta n tiene que pasar a dividir a la base del concreto original. Y esto dividido para n. ¿Cuánto me da? Reemplazamos valores. Entonces la base del nuevo cero, pongamos. La base de mi nuevo cero va a ser igual a. ¿Cuál es la base del concreto original? 90 milímetros. Y todo esto dividido para nuestro factor n. Entonces la base de mi nuevo cero va a ser igual. La base de nuestro nuevo cero va a ser igual a 9,675 milímetros. Bastante pequeño, ya que el acero es más rígido. Tenemos una base de 9,675 milímetros. Ya con esto nosotros ya podemos pasar a graficar nuestra nueva sección con nuestro nuevo acero. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta manera. Ya nos quedaría de esta manera. Vamos de color.
RD. Ok. Y bueno, para nosotros saber, tenemos, esta viga mide 125. ¿Dónde va a estar nuestro centroide? Nuestro centroide va a estar en la mitad, que sería 62,5. Asumimos que es este punto de aquí. Asumimos que es este punto de aquí, 60. Está aquí. Entonces tenemos que hacer que nuestra nueva sección coincida con este punto, con este nuevo punto. Nuestra nueva sección de 9,675 de base. Más o menos nos quedaría así. Vamos a coincidir los centros. Y perfecto. Nos quedaría una sección más o menos de esta manera, en donde el centro, el centroide de mi rectángulo de arriba, como coincide en mi línea X, va a ser más o menos aquí. ¿Para qué coincidimos esto? Porque nosotros tenemos que, como sabemos nosotros, la fórmula de nuestro, pongamos aquí fórmulas, la fórmula para calcular el esfuerzo normal en los puntos B y C, como nosotros sabemos, sería esfuerzos normales es igual a que nosotros necesitamos el momento flector máximo por nuestra sección C, que es la distancia desde el eje neutro hasta el punto B hacia el punto C, y todo eso dividido para, a ver, el momento sobre C, dividido para la inercia en el eje X, el giro del eje X. Ya, entonces, ¿nosotros qué tenemos que sacar? Nosotros tenemos que sacar el momento que ya tenemos, es un momento de negativo de 6 kilonewtons por metro. Necesitamos sacar la sección, la distancia desde el punto A, el punto B y C desde el eje neutro, que es el centroide de toda nuestra figura, y la inercia en el eje X. Entonces, nosotros continuamos, pasemos nosotros a calcular aquí en fórmulas. ¿Qué otra fórmula nosotros tenemos que ver importante? La fórmula de la inercia en Y. La inercia en Y, que va a ser igual a la sumatoria de qué? De las inercias en Y individuales más el área por la distancia en X, pero al cuadrado. ¿Qué más necesitamos? Nuestro centroide en X. Nuestro centroide, la distancia del centroide en Y, perdón, la distancia del centroide en X va a ser el mismo, también necesitamos, pero aquí no necesitamos, ¿no? Porque como dijimos coincide y es de 62,5. El centroide en el eje Y, ¿a qué sería? Como sabemos, igualmente la sumatoria de las áreas individuales por las distancias de centroide individuales dividido para la sumatoria de áreas totales. Ya con estas formulaciones nosotros vamos a proceder a nuestro cálculo, que vamos a calcular primero. Lo que primero tenemos que calcular son las inercias y la distancia en Y, que me va a dar desde el eje neutro. Entonces, primero calculemos la distancia en Y desde el eje neutro con nuestra fórmula que ya tenemos, que es la sumatoria de las áreas por las inercias individuales dividido para la sumatoria de las áreas totales. Entonces, ¿cómo me quedaría? Inercia en Y es igual a qué? A la sumatoria de las áreas, de las inercias individuales de cada de estas figuras, seccionamos nuestra figura, más las áreas por las distancias en X al cuadrado. Distancias en X al cuadrado. En este caso, cero. ¿Cuáles son nuestras distancias en X? La distancia de los centroides de cada punto individual hacia la distancia en X del centroide en nuestra figura en conjunto, pero como aquí coinciden, nos coincide. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que primero necesitamos? Necesitamos las inercias individuales. Eso sí tenemos que hacer. Las inercias individuales, como sabemos, esta es un doceavo de qué? Por es un doceavo de la base de nuestra primera figura
9.0323 por la altura, que es 100, pero al cubo. Todo esto más las áreas. El área, ¿cuánto es mi área? Mi área es 100 por mi altura 9.3023. Todo esto es de mi primo. Esto es de mi primera figura. Entonces, de mi segunda figura lo mismo. Entonces hago por la base, que son 125, por la altura al cubo. ¿Cuánto es la altura? 20 al cubo, más el área. ¿Cuánto sería el área? Sería 125 por 20 por la distancia al cuadrado, que es 0. Distancia de x al cuadrado, que es 0. Pues todo esto se me va a hacer 0, dándome un resultado de línea sin y, un resultado de línea sin y de 24.2412. Entonces, ahora lo que tenemos que calcular es nuestro centroide en y. En y es igual. ¿A qué es nuestro centroide en y igual? Nuestro centroide en y es igual a la sumatoria de las áreas individuales por las y centroides individuales sobre el área total. Realizando este cálculo nos va a dar que, a ver, hagamos la sumatoria de las áreas, de las áreas individuales. ¿Cuál es mi área individual primera? Es, sería 9.323 por 100 de altura, 12 milímetros, más por la inercia por el centroide, la distancia del centroide en y individual, que sería esta distancia más la mitad de esta distancia, sería 20 más 50 por 70. Todo esto, todo esto, esto sería más mi segunda área, mi segunda sumatoria, que sería mi área de mi base, que sería 125 por 20, y esto por la distancia del centroide individual, que sería de mi segunda figura, sería 10, porque es la mitad de esta, que viene 20. Todo eso va a estar dividido para la sumatoria de las áreas totales. Que mi sumatoria de las áreas totales me da 3.467.15. Perfecto, entonces podemos nosotros decir que nuestra distancia centroide desde el eje neutro es igual a 24.7412 milímetros. ¿Qué es esta distancia de 24.7412? Va a ser mi distancia al centroide como figura en conjunto, más o menos por aquí. Pongamos la distancia. Perfecto, ya teniendo este cálculo, nosotros tenemos que realizar ahora sí el cálculo de nuestros esfuerzos máximos. ¿Cómo hacemos? Desde el eje neutro vamos a trazar una línea recta para de aquí poder partir. Tanto el eje neutro. Eh, tenemos que, desde este eje neutro, ¿qué nos indica este eje neutro? Que aquí es en donde nuestra fuerza, como el momento es negativo, las fibras superiores se van a estirar, se van a traccionar,
va a llegar en el eje neutro, se hace cero y ahí se empieza a contraer, ya que es de esta manera que se realiza el momento, ¿no? El giro. Entonces, nos quedaría el gráfico más o menos de esta manera. De esta forma, en donde, como sabemos, nuestras fibras superiores se traccionan y nuestras fibras inferiores se contraen. Estas se traccionan y estas se contraen. Estas van hacia afuera y estas van hacia adentro. Se contrae. Entonces, ¿qué decimos? Si tenemos la distancia de nuestro eje neutro, tenemos que tener la distancia de aquí arriba también. Tenemos la distancia desde cero hasta nuestro eje neutro, pero desde nuestro eje neutro hasta 100, nosotros tenemos que calcular esa distancia. ¿Cómo hacemos? Sería 100, que es que es la altura de nuestro conjunto, de nuestra sección en conjunto, menos nuestra altura 24.7412, y esto me daría igual, y esto me da igual a 100 menos 24.7412, me da 75.2588. Esa es mi distancia desde el punto B, que es aquí, que es nuestro punto B aquí arriba, pasa el eje neutro y tenemos nuestro punto C al eje neutro también. Habiendo calculado eso, ya podemos realizar el cálculo de nuestro momento, de nuestros esfuerzos desde el punto B y C, es decir, traccionantes y comprimen, que comprimen, ¿no? Entonces vamos a la realización de esto. Como sabemos, nuestra fórmula que tenemos acá es el momento flector, el momento máximo flector, que en este caso sería el momento máximo flector, que en este caso sería menos 6, por nuestra sección, que sería 75.2588. Todo esto dividido todo esto dividido para nuestra inercia, que nosotros sacamos de nuestra inercia de Y, que es igual a 24 puntos. No, sí, nuestra inercia de Y, perdón, aquí lo pusimos mal. Nuestra inercia de Y, el valor de la inercia de Y es igual a inercia de Y, ¿dónde está? Es igual a 144, 5.55.21. Entonces, dividido por mi inercia de Y, 144.55. Esto tenemos estos son traccionantes, ¿no? En tracción, de tracción. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, nuestro resultado, nuestro esfuerzo normal en el punto B de traccionante me va a dar igual a menos 6, menos 6 por 75.2588 dividido para 14.455.05.21. Me da a menos 3,1238 por 10 elevado a menos 4. Eso es
esfuerzo normal tensional. Y nuestro esfuerzo normal comprimente, a que nos va a dar igual, simplemente tenemos que cambiar el valor de nuestra sección, nuestro valor de C, que nos daría nuestro valor de C en el caso desde el eje neutro hasta el punto B, nos daría 24.7412, nos da un valor de menos 1.0269 por 10 a la menos 4. ¿Qué hace?